Internacional, hoy hablaremos de la importancia de la oración por las naciones del planeta Tierra, por cada ciudad. Le preguntaron un día a Jesucristo o le dijeron sus discípulos, enséñanos a orar. Ellos vieron que Jesucristo desde temprano oraba. Antes que saliera el sol, Jesucristo estaba orando. Y en el día estaba actuando conforme a lo que él había orado. Jesucristo vino a cumplir los propósitos de Dios el Padre que está en los cielos. En los cielos el Padre, Cristo en la tierra. Pero Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, iba a la oración. Y es en la oración donde recibía las instrucciones de Dios el Padre, la agenda de cada día. Por eso Jesucristo en un día de actividad recorría ciudades y aldeas, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, predicando el evangelio del reino. Por eso, al ver todo ello, los discípulos le dijeron al Señor que les enseñara a orar. La clave para servirle a Dios, para ser un recurso de bendición en la tierra, es la oración. Por eso la oración es fundamental. Así que si queremos cambiar las circunstancias de lo que sucede en una ciudad, es la oración. Jesucristo recorría ciudades y aldeas cambiando las circunstancias. Cuando Cristo vino, había muchos enfermos. Había mucha práctica de la hechicería, de la brujería, no se diga de religiones que adoraban dioses extraños, al sol, la luna, las estrellas, hacían diversos sacrificios, eran tiempos de tinieblas, y donde hay idolatría, habrán sacrificios que están moviendo a los demonios. Jesucristo vino con este propósito. Dice la carta de Juan, primera de Juan 3:8, con este propósito apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo sanaba a los enfermos. La obra del diablo es la enfermedad. Jesucristo sanaba para deshacer las obras de Satanás y que el enfermo fuese sanado. Personas que estaban afectadas por demonios. Entonces Jesucristo los liberaba. Los demonios decían, Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos. Estos demonios sabían quién era Jesús. Así que hoy en día, quien representa a Jesucristo en la tierra es la iglesia cristiana. Y lo mismo que hizo Jesucristo es lo que tiene que hacer todo cristiano. Hoy estamos ya en el siglo XXI y la iglesia del siglo XXI debe estar revisando todo lo que tiene que ver desde el inicio de la iglesia, desde que Cristo vino por primera vez al planeta Tierra a deshacer las obras del diablo. Ya Jesucristo resucitó de los muertos para que la iglesia predicara la vida resucitada y en la autoridad de Jesucristo, bajo la unción del Espíritu Santo, tal como caminó Jesucristo, reprendiéramos las obras de las tinieblas, esas obras que pueden ser enfermedades, que pueden ser aflicciones, que pueden ser las tragedias que están sucediendo en la familia. Estamos conociendo de la violencia entre esposos, en la familia misma, violencia en las calles de nuestras ciudades, violencia que se van incrementando. Todo ello tiene que ver con las obras del enemigo. Por eso la oración es fundamental, es tomar la autoridad en el nombre de Jesús para reprender las obras de las tinieblas. Por eso hoy el tema será, oremos por la tierra. La tierra está enferma. El creador de la tierra es Dios. Dios estableció las naciones de este planeta, los 5 continentes. Dios estableció reyes en la tierra, gobiernos. Dios
pone los reyes, quita los reyes, y de generación en generación han estado gobernando personas que no han podido traer justicia a sus pueblos. Estamos en el siglo XXI y estamos viendo cómo en las naciones hay convulsión por todo lo que está ocurriendo en el mundo espiritual y en el mundo físico. Todo esto lo estamos viendo. Los noticieros, las noticias mismas están hablando, y no solamente de las acciones mismas de los hombres o gobiernos que están apartados de Dios, porque solamente en Dios puede haber justicia, sino también estamos conociendo de los desastres naturales. En un año podremos dividir 2 temporadas. La temporada que tiene que ver con el calor, ese calor que es la primera parte de un año, pero terminando el calor empiezan las aguas, empiezan las tormentas, empiezan los huracanes. Todo esto lo vemos en un año. La mitad del año sequía, mitad del año calor, pero la otra mitad agua, y mucha agua. Y en los tiempos que estamos viviendo, estamos conociendo de las lluvias torrenciales que inundan ciudades en un momento. En menos de una hora la inundación ha llegado. Así que todo esto es noticia. Tenemos que explicar. Todo esto tiene una explicación, y la Biblia es la palabra que nos ayuda a entender todo lo que ocurre. Por eso el tema de hoy es: oremos por la tierra, oremos por nuestras ciudades, oremos por nuestras naciones. La iglesia cristiana está repartida en todo el planeta Tierra, en cada ciudad, en cada nación. Hoy tenemos la bendición de estar conociendo todo esto que está ocurriendo en el mundo natural, gracias a que Dios está revelando como nunca lo que está ocurriendo en el mundo natural. La Biblia dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que estamos viendo imágenes muy fuertes, imágenes de tragedias que están sucediendo en nuestros pueblos, pero no podemos quedarnos cruzados de brazos. La iglesia no opera en el mundo natural. En el mundo natural estamos viendo las autoridades correspondientes actuando para ayudar en lo físico, en lo natural, a las personas que están en problemas, como lo vemos en esas fotografías. Pero la iglesia trabaja en el mundo espiritual, porque detrás de todo lo que sucede, por ejemplo, en una inundación es cuando un río se sale de su cauce. Lo normal es que el río se mantenga en su cauce. Los cuerpos de agua deben estar en sus límites, las lagunas, lagos, los ríos mismos. Dios estableció todo ello, pero cuando se salen de sus cauces, causan desastres. Así se le conoce, desastres de la naturaleza. Y son los gobiernos que tienen que actuar, tienen que estar trabajando donde están los desastres. Pero la iglesia, su función es espiritual. Tenemos que entrar a el lugar específico donde podemos cambiar las circunstancias. Es el cuarto de oración. Debemos orar. Por eso tenemos que ser enseñados con respecto a la oración, y fue lo que vieron los discípulos de Cristo y dijeron: la clave está en la oración. Ellos no le pidieron a Jesús: enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a multiplicar los panes y los peces. No, enséñanos a orar. Allí está la clave. Todo cristiano debe vivir una vida de oración desde la madrugada. Empieza la oración, en la noche intensificar la oración. El enemigo no duerme, está trabajando, y donde no hay oración hay desprotección.
Por eso la iglesia tiene que orar. Las autoridades trabajando en el mundo natural, pero la iglesia, que es autoridad espiritual, trabajando en lo espiritual, guiado por el Espíritu Santo de Dios. El tema es Oremos por la Tierra. Así que bienvenidos a este programa, a esta enseñanza de este tema, a la voz de la Alianza Internacional. Sí, tenemos la oración como una arma que es la más poderosa de todas, que es eficaz, que es un arma también de doble filo junto con la palabra de Dios, porque oramos lo que está escrito en la palabra de Dios. Y en eso nos argumentamos cuando estamos orando. Hablar la palabra es tener el poder, la autoridad para atar, para desatar. Y algo muy importante que bien mencionabas es lo de que los discípulos una vez le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Y la oración que Jesús les enseñó fue la del Padre Nuestro. El Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y algo muy importante es, venga tu reino, que es lo que todos estamos anhelando, el reino de Jesucristo en la tierra. El reino de lo humano, de los gobiernos humanos, lo estamos viendo. No pueden. No pueden gobernar sus propios países. Sí, no importa si es derecha o izquierda. Sí, no importa los colores democrático, o la ideología comunista propia de un gobierno, porque el problema no tiene nada que ver con sus pensamientos ideológicos. El problema está en la naturaleza del ser humano. Sí, por eso Jesucristo se hizo, era Dios, es Dios. Sí. Y se hizo un ser humano para enseñarnos cómo caminar como seres humanos aquí en la tierra. Así es, y por eso de allí la oración, vénganos tu reino. Sí, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, que la voluntad de así Dios, como también en la tierra. La voluntad de Dios es que haya paz, que vivamos disfrutando los bienes y riquezas que Dios ha puesto en el planeta Tierra, que disfrutemos el fruto del trabajo, que la vida se disfrute desde que nacemos hasta que vayamos a partir. Pero cuando no sucede esto es porque hay problemas en esta tierra, porque estamos apartados de Dios, no estamos en esa oración. Y bueno, eso nos habla también de que tenemos que seguir siempre la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios siempre nos va a guiar a bendición. Y si la seguimos, entonces encontraremos que nos irá bien en todo. Además nos habla también del pan, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que vemos, Jesús dijo en Juan, por ejemplo, Juan 6, que Él es el pan que descendió del cielo. También en Juan 1, versículo 14, nos habla el verbo se hizo carne, que es la palabra, se hizo carne, Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, y Él es el verbo también significa la palabra que vino, que estaba hablando, la palabra viva, que habló aquí en la tierra. Por eso, cuando hablamos de el pan nuestro, es hablar de la palabra de Dios que tiene para nosotros, y todos los días podemos encontrar una palabra de Dios. Y por eso hoy la palabra, aquí la tenemos. Sí, exacto. Somos una generación súper bendecida porque tenemos la palabra impresa en un libro. Sí. Tenemos la Biblia. Entonces, solamente tenemos que apartar tiempo para escudriñar las Escrituras y llenarnos de la palabra. Que esta palabra, que es letra, se haga carne en nuestro corazón. Y cuando hablemos la palabra, porque los demonios se echan fuera por la con palabra de Dios que hablamos. Así es. Y luego remarca dos puntos muy importantes, como es el de perdonar, que Dios perdone nuestros pecados, así también como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden o nos deben. Y lo segundo es el requisito fundamental para la oración. Porque no podemos pedirle a Dios lo que necesitamos en la tierra si estamos faltos de perdón, si estamos enemistados con el prójimo.
Si hay enemistad con el prójimo, no podemos orar, porque Dios nos ha perdonado, y como Él nos perdonó en Cristo Jesús, a esto vino Jesucristo para que hubiese el perdón. Ahora nosotros en la tierra tenemos que perdonarnos unos a otros. Dios es amor y el amor debe fluir. ¿Qué es lo que sucede? Muchas personas están llenas de odio al hermano o al prójimo, amarguras, resentimientos, llenos de codicia, tratan de quitarle al prójimo lo que el prójimo trabaja o lo que el prójimo tiene. El adulterio no es más que quitarle a otra persona lo que la otra persona tiene. ¿Y cuántas personas están en adulterio? Están robando lo que no les pertenece. Entonces, nadie puede orar, nadie puede pedirle a Dios. Por eso la oración que Jesucristo enseñó es una oración completa totalmente para ser bendecido por Dios. Si no perdonamos, Dios no puede perdonarnos. Si no perdonamos, no podemos orar, no podemos bendecir a nuestras familias, a nuestras ciudades, a nuestras naciones. Sí, lo segundo es que dice también de que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sí, a lo último, evitar aquí está la pecar, oración. Señor, palabras. protégeme del tentador, protégeme del diablo. El diablo, como león rugiente, está en la tierra, buscando alrededor a quien devorar. El diablo está actuando donde hay pecado. El pecado le abre la puerta a Satanás. Y cuando una persona peca en adulterio, fornicación, idolatría, en codicia, falta de perdón, el diablo toma posición en su mente, en sus pensamientos, en sus emociones y empieza a controlar la voluntad de la persona. Por eso la persona de pronto siente ciertos momentos de ira, de enojo y comete la violencia, primero la violencia verbal, después la violencia física, hasta matar. Y no se da cuenta porque ha sido tomado totalmente en su alma por Satanás mismo. Por eso, a lo último en la oración, dice aquí el Señor Jesucristo, esta es la enseñanza, que nos proteja del tentador. No nos metas en tentación, líbranos de todo mal. Y termina agradeciendo al Señor, diciendo las palabras, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, y termina con la palabra amén, que amén significa así sea en Cristo Jesús. Y sí, está en Mateo 6 y también está en Lucas en el capítulo 11, la oración del Padre Nuestro. Así que aquí vemos cómo empieza el Padre Nuestro, empieza Padre Nuestro y termina así con la palabra reconociendo a Dios que solamente Él tiene el reino, el poder y la gloria, y que siempre Él es eterno, y por eso empezamos toda oración al Padre en el nombre de Jesús, porque Jesucristo es el que nos dio el camino, el acceso de la tierra al Padre. Es el que vino del cielo a la tierra a alumbrarnos, a enseñarnos cómo vivir en la tierra a pesar que el diablo está en la tierra. El diablo se mueve por medio de sus demonios. ¿Cómo poder nosotros estar viviendo en victoria tras victoria tras victoria cuando estamos en la tierra rodeados de demonios? Así es. Solamente en Cristo. A esto vino Jesucristo. Por eso Jesucristo en la oración que se conoce como el Padre Nuestro empieza hablando del reino y termina hablando del reino. Así es, sí. Porque el reino es poder, el reino es autoridad. Y Jesucristo vino a establecer la autoridad. Hoy esa autoridad la tiene la iglesia cristiana. Todo cristiano, hombre o mujer, tiene autoridad en el nombre de Jesús. Pero una autoridad se ejerce. No podemos estar rodeados de demonios y no hacer nada. Tenemos que ejercer la autoridad contra los demonios y decirles, demonios, los ato,
y los echo fuera de mi presencia en el nombre de Jesús. Cuando los demonios oyen el nombre de Jesús, empiezan a temblar. La Biblia dice que los demonios sí creen en Jesús y tiemblan. Es lo que dice la Biblia. Y como nosotros estamos usando el nombre de Jesús, los demonios, al oír el nombre de Jesús, huyen, obedecen las instrucciones de la palabra. Decimos, demonio, te vas fuera en el nombre de Jesús, y los demonios obedecen la palabra de Dios. Así que todo eso es enseñanza. Es la enseñanza de lo que es la oración. En la oración declaramos la palabra, en la oración decretamos la palabra, porque es autoridad. Es en la oración donde nosotros estamos meditando en la palabra de Dios. Todo es la palabra. Cristo es la palabra. Hoy la palabra la tenemos registrada en la Biblia. Solamente tengo que apartar tiempo para revisar las Escrituras y conocer a Jesucristo. Toda la Biblia me habla de Jesucristo, toda la Biblia. Así que todo lector o escudriñador de las Escrituras va a conocer a Jesucristo y entenderá que Jesucristo es Rey. Él vino a la tierra a establecer su reino. Primeramente, un reino espiritual, que es el que estamos nosotros cumpliendo. Somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, embajadores de Cristo, somos los cristianos. Estamos estableciendo el reino de Jesucristo en lo espiritual. Cuando una persona sale de su pecado y entra a la salvación en Cristo, entra al reino espiritual de Dios. Y es el trabajo que hacemos aquí. Estamos trabajando en lo espiritual. Pero llegará el momento que Jesucristo regresará por segunda vez. La primera vez fue para dar nacimiento a la iglesia, porque la iglesia es la que está predicando: venga tu reino, el reino de Dios se ha acercado. Cuando un cristiano está reprendiendo demonios, el reino de Dios se está acercando, está cambiando las circunstancias que el diablo ha hecho en personas, familias, ciudades. Por eso tenemos que aplicar la palabra en el nombre de Jesús. Así que la iglesia está estableciendo el reino espiritual en personas, en familias. Y un día es la promesa, la segunda venida de Cristo. Cristo regresará a establecer su reino, un reino físico, así dice la profecía en Apocalipsis. Es un reino en el mundo natural. Y es cuando todos los reyes, todos los presidentes de las naciones, primeros ministros de las naciones que vivan en esa generación, tendrán que ir a rendirle honores al Rey de Reyes. Dice la Biblia que cada año tendrán que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de tabernáculos. Y todo rey, toda nación que no vaya a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, no vendrá lluvia sobre su ciudad, sobre su nación. Habrán problemas entonces. Así que Jesucristo es Rey. La Biblia habla de reinos en la tierra, pero los reinos humanos que no han querido caminar con Dios están en problemas y han metido en problemas a sus países. Hoy estamos en el siglo XXI en una herencia de problemas que se han ido incrementando. A esto viene Jesucristo, a poner orden en cada nación, en toda la tierra. Por eso tenemos que conocer la importancia de la oración. Si estamos viviendo tiempos o circunstancias adversas en nuestras familias, en nuestras colonias, ciudades, en nuestras naciones, hay que orar. Y la Biblia es un libro de enseñanza y de instrucciones. Así es, por eso es muy importante el unirse, ¿no? Dice la palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, en el nombre de Jesús. Es el concepto de la iglesia. La iglesia sí, es una reunión entre cristianos. Sí, y empieza con 2.
Con dos mínimo. Que el número 2 nos habla del Espíritu Santo. Sí. Por eso dice también la palabra que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y por eso bastan dos que se pongan de acuerdo sobre cualquier propósito en la tierra. Y dijo Jesús, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Sí. Por eso siempre nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús, y eso es empezar la oración con fe. Sí, podemos leer en las Escrituras, en el Evangelio según San Juan, allí Jesucristo está hablando de cómo orar. La oración va dirigida al Padre. Acabamos de estar reflexionando en la oración que se le conoce como la oración al Padre o la oración del Padre Nuestro. Es al Padre, pero Jesucristo dijo de qué manera se tiene que orar al Padre. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 23 y 24, Jesucristo habló estas palabras importantes que debemos conocer. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí Jesucristo está hablando de pedir en su nombre ahora, porque en el tiempo pasado, antes de Cristo, antes de la primera venida de Cristo, había oración, pero no en el nombre de Jesucristo. Antes se oraba y los que tenían la facultad de orar eran precisamente los sacerdotes al hacer un sacrificio. Y el rey acudía a el sacerdote o al profeta. Al profeta era el profeta, el rey y el sacerdote. Eran los que eran ungidos. Si el rey quería comunicarse con el cielo, tenía que acudir al profeta para hacer el sacrificio. Y encontramos la figura sacerdotal porque el sacerdote tenía que presentar la ofrenda en el altar. Así que solamente era limitada en cuanto a lo que se tenía que hacer en la oración, porque solamente estaba restringido a estos ministros que Dios había determinado. Por eso Dios en el desierto, cuando salieron de Egipto, Israel estableció el tabernáculo. En el tabernáculo funcionaba el sacerdote y después vino el templo. Y encontramos cuando hubo rey en Israel, el primer rey Saúl, y encontramos la relación del rey Saúl con el profeta de Dios Samuel. El rey Saúl no podía comunicarse con Dios de manera directa, sino indirecta. Tenía que ir con el profeta, porque el profeta tenía que hacer el sacrificio para que el cielo se abriera y entonces el rey pudiese conocer las instrucciones de Dios. Eso era en el Antiguo Testamento, pero ya estamos en el Nuevo Testamento. Qué gran bendición tenemos hoy en Cristo. Cristo vino a morir por nosotros, a deshacer las obras del diablo en la cruz del Calvario, a cancelar toda maldición del pecado. Y ahora la Biblia dice en Apocalipsis que cada persona que ha creído en Cristo pasa a ser un rey y sacerdote delante de Dios. Somos reyes y sacerdotes. Un rey para ejercer autoridad y un sacerdote para poder interceder a favor de la tierra, a favor de las personas que tienen problemas delante de Dios. Ya no hay limitación. Por eso Jesucristo dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Sí. Qué gran bendición tenemos ahora. Desde hace 21 siglos, cuando nace la iglesia cristiana, hoy estamos en el siglo XXI, lo único que tenemos que hacer es actuar, orar. Así es, y ciertamente como bien mencionabas, hay una gran diferencia entre lo que es la ley
y lo que es la gracia. Sí. Porque en la ley o en el Antiguo Testamento toda persona desempeñaba una sola función y no podías desempeñar más funciones. Por eso el que era profeta iba a ser profeta para siempre, el que era rey iba a ser rey para siempre y no podía mezclarse el uno con el otro. Y no podían invadir Sí, espacios. exacto. No podían invadir sus asignaciones. Sí. El que era rey tenía que cumplir su función de rey, Así pero es. no podía invadir la función del profeta, no podía invadir la función del sacerdote. Sí, por eso vemos, Moisés fue quien dijo, ojalá todos fuesen profetas, Sí. porque antes Dios le hablaba a Israel o a su pueblo, ¿no? Le hablaba, pero por un hombre, en este caso Moisés, y por eso Moisés le dijo a Dios, ¿no? Ojalá algún día todos sean profetas, porque fue una carga muy tremenda lo que él sintió en ese tiempo. Y sí, ciertamente hoy se cumplió esa oración que él hizo a Dios, ¿no? Porque hoy en día toda persona puede recibir una palabra profética y entenderlo, porque Sí. está el don de profecía hoy en día en la iglesia, Sí, más que esa nunca. palabra dicha por Moisés se cumplió en Jesucristo, Así es, en la sí. cruz del Calvario, y cuando dio nacimiento a la iglesia, nacimos profetas. Así Somos es. profetas porque hablamos las buenas nuevas del Evangelio del reino de Dios a la gente. Nosotros hablamos buenas noticias. Somos profetas. El profeta habla palabra de bendición, palabra de edificación, de exhortación y de consuelo. Entonces somos profetas al decir, Jesucristo cambia tus circunstancias, Él te sana, Él te libera, Él te prospera. En Jesucristo está la solución al problema. Estamos dando las buenas noticias. Es el evangelio del reino de Dios, hablar de Jesucristo. Así que lo que un día habló Moisés Sí. se cumplió en Jesucristo Sí. cuando dio nacimiento a la iglesia, porque hoy nosotros todos somos profetas Así porque es, sí. estamos profetizando. Pero Sí. no podemos profetizar si no recibimos la palabra del cielo. Claro. Y esto es a través de la oración. Sí, por eso ese fue el pecado de Saúl, que ofreció un solo sacrificio. Y eso que Saúl también le dijeron este dicho, ¿no? Porque Saúl de repente como que Dios le dio algo de profecía y empezaron a decir Saúl entre los profetas. Sí. Y eso tal vez hizo que él se enorgulleciera e hiciera lo que no tenía que hacer, ¿no? Porque solamente el profeta Samuel era el que tenía que ofrecer el sacrificio, pero él lo hizo, se adelantó al profeta. O sea, el rey Saúl, Y le costó su reino. el primer rey de Israel, le costó su reino por haber pecado delante de Dios Sí. al invadir el oficio que tenía el profeta Samuel. Así es. sí. Samuel era el profeta y Y, Saúl el rey. y esto nos habla también de que también en la antigüedad cualquier rey, es más, ya no hablemos solamente de la Biblia, pero también históricamente todos los reyes tenían que consultar a alguien Sí. para hacer algo, Nadie como era por absoluto. ejemplo hacer una guerra o ir a tal lugar, etcétera. Entonces, para toda consejo, por eso el rey necesitaba un consejero, un consejo, y ese consejero, bueno, en el caso de la Biblia tenía que ser un profeta de Dios. El profeta era el que oraba a Dios en base a lo que el rey quería hacer, y entonces el profeta oraba a Dios y Dios le revelaba si hacer esa guerra o no hacerla, o esperar, quedarse y que Dios pelee por ellos. Sí. Y entonces el rey tenía que esperar la palabra del profeta. Y entonces algunas veces Dios le mostraba al profeta que lo que quería hacer el rey era correcto, y otras veces Dios le decía que no, y el rey tenía que sujetarse a la palabra del profeta. Si obedecía al profeta le iba bien, y si lo desobedecía pues le iba mal, Sí. porque era palabra directa de Dios. Tenemos el caso del rey Acab, Sí, hay varios ejemplos así, que ciertamente. oyó la voz de los falsos profetas Sí. y no del verdadero profeta. Entonces Dios dijo, si sales a la guerra vas a morir. Así Hay es. sentencia de muerte.
Pero él dijo, no, yo quiero oír otra palabra y no esa. Y oyó la voz de los falsos profetas. Y le dijeron, oh rey, sal a la batalla, vas a venir con la gran victoria. Salió a la guerra y una flecha lo mató. Sí, lo ciertamente en esa guerra todo se trató de matar al rey Acab. Ese fue el plan del enemigo y funcionó, porque el rey Acab desobedeció la palabra que le había sido revelado directamente de Dios de no ir a esa guerra, pero él fue. Sí, hay muchos ejemplos en la Biblia, por eso debemos leer todo lo que tiene que ver en el Antiguo Testamento, porque es el fundamento para nosotros que estamos viviendo en la guianza del Espíritu Santo con respecto a las enseñanzas que tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora, el único... No podemos nosotros ir en el conocimiento de lo que hoy debemos hacer si no conocemos las raíces o los fundamentos que están en el pueblo de Israel. Por eso la salvación, dijo Jesús, viene de los judíos. Sí, la única excepción en todo el Antiguo Testamento de un rey y sumo sacerdote al mismo tiempo es Melquisedec. Sí. Y Melquisedec, si lo estudiamos en el libro de Hebreos, es Jesucristo mismo. Era Jesucristo. Por eso en Jesucristo se cumple todo. En Jesucristo somos reyes, sacerdotes y profetas. Así es. Sí. Una triple bendición que tenemos en Cristo Jesús. Así que todo cristiano tiene que conocer quién es, su identidad en Cristo. La Biblia dice en la carta de Pedro que somos linaje escogido, un real sacerdocio delante de Dios. Sí, poniendo un ejemplo a David, porque David realmente cumplió las tres funciones, aunque él solamente era rey. Pero por eso Dios no le permitió a David construir el templo también, ¿no? Aparte de que Dios lo usó mucho en batallas, había derramado mucha sangre, pero también creo que Dios no le permitió construir el templo, pero él hizo un tabernáculo para Dios, ¿no? Sí. Donde trajo mucha alabanza, mucha oración, de 24 horas, los 7 días a la semana, puso los cantores, a levitas que cantasen, que tocasen instrumentos, a sacerdotes que hicieran sacrificios y oraciones a Dios, y fue como si levantase un tabernáculo, aunque no como él quería, ¿no? Él quería hacer un templo, pero Dios prometió el templo con su hijo Salomón, y eso fue lo que pasó. Pero David fue, por ejemplo, quien profetizó, y eso lo menciona el libro de Hechos, ¿no? Porque él fue quien profetizó que Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Y esa es la palabra que usó Pedro, ¿no? En el tiempo de Pentecostés, para hablar de la resurrección de Jesucristo. Y la palabra que recibió David es que de su trono alguien más se iba a sentar, solamente que ese alguien iba a ser eterno, que iba a ser Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso David y Jesús tienen una relación, porque Jesús vino de la tribu de Judá, la misma de David, y por eso, así como David nació en Belén, también Jesús, ¿no? Él nació en Belén, que Belén significa la casa del pan, y ese es el pan que descendió del cielo, que dice Juan capítulo 6. Así que hay muchas similitudes entre David y Jesús. La edad es otra, ¿no? Porque, por ejemplo, el rey David fue rey de Jerusalén por 33 años, y Jesucristo fue a los 33 años que él murió y resucitó de entre los muertos. Así que hay mucho que hablar entre Jesús y David, pero David solamente era rey. Ahora Dios lo usó en ciertos visajes, ¿no? Que eso lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Hay ciertos visajes. Saúl, por ejemplo, tuvo parte de la palabra profética, fue un visaje en el Antiguo Testamento, porque todo lo demás se iba a revelar o a permitir en el Nuevo Testamento. Más, sin embargo, podemos decir que David fue un rey y un sacerdote y también un profeta, y un adorador. Y un gran adorador. Sí, David cantaba 7 veces al día y oraba a Dios 3 veces al día.
Allí está el ejemplo del rey David. El rey David caminaba en el temor a Dios. No hacía nada sin consultarlo con Dios. Debemos seguir los ejemplos propios que están registrados en la Biblia, porque de David vino el Señor Jesucristo. Del linaje de David vino el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, y de Jesucristo vinimos nosotros, los cristianos. Nosotros tenemos un linaje de la realeza, así como Dios levantó al Rey David. La iglesia tiene el mismo llamado de ser reyes y de estar ejerciendo autoridad como la ejerció David. Pero David no salía a la batalla sin antes orar, sin antes consultar con Dios. Hoy nosotros como cristianos tenemos el cuarto de oración para estar orando. Él tenía también su propio profeta también, sí, al quien se sujetaba, el profeta Natán, sí, uno de ellos. Sí, pero había una relación estrecha en estos ministerios porque era el Antiguo Testamento. Sí. Pero nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu de profecía que está en nosotros para ayudarnos en todo. Todo lo que pidamos a Dios creyendo en las promesas, guiados por el Espíritu Santo, Dios lo hace. Así que el ejemplo de David me interesa porque Dios quiere adoradores. En la adoración está la solución a muchos problemas. Tenemos el caso de Josafat, el rey Josafat. El rey Josafat estaba temeroso porque el enemigo estaba cercando a Jerusalén. Naciones enemigas venían a la guerra contra el rey Josafat en Jerusalén. Entonces Josafat consultó a Dios, oró a Dios, consultó a Dios. Entonces Dios les dijo, bueno, el día de mañana solamente saca a tu ejército frente al campo del enemigo, en el campo de batalla frente al enemigo, pero pónganse a cantar. Sí, fue un profeta. Pónganse a alabar. Hubo un profeta que les dio palabra aquel día. Entonces, vemos el resultado. Ellos obedecieron. ¿Qué hicieron? El pueblo enemigo, el ejército enemigo estaba en el campo de batalla, esperando la confrontación personal. Estaban con sus armas. ¿Y cuáles fueron las armas del ejército del rey Josafat? La boca, la alabanza. Empezaron a alabar a Dios. Y en medio de la alabanza, entonces se trastornó el ejército enemigo y se mataron unos a otros. Sí, Josafat, yo creo que fue el rey más profeta también del Antiguo Testamento, porque él sí tuvo un alto discernimiento en cuanto a la profecía. Y en este caso, por ejemplo, hoy muchos profetas hablan la palabra que dice Segunda de Crónicas 20:20, pero fue el rey Josafat quien lo dijo. La que dice, cree en Dios y estarás seguro, cree en los profetas y serás prosperado. Serás prosperado. Muchos podrán decir, eso lo dijo un profeta, pero no, fue un rey. Fue el rey Josafat quien lo dijo. Bueno, tenemos que llevar toda esta enseñanza o traer toda esta enseñanza al tiempo actual. Estamos en el siglo XXI, tiempo de la iglesia, y todas estas bendiciones anteriores son también para nosotros si estamos en Cristo y con el Espíritu Santo. Un día Jesucristo estuvo evangelizando a una mujer en Samaria, dice las Escrituras, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, y en ese diálogo que tuvo con una mujer de Samaria pecadora, allí Jesucristo habló lo siguiente: Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, porque es lo único que Dios busca, un adorador, así como el rey David era un adorador. Todo cristiano que adore a Dios en la mañana, mediodía, en la noche, las circunstancias mismas adversas van a cambiar. Solamente hay que alabar y adorar a Dios. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo, el don de las lenguas.
El capítulo 14 de Primera de Corintios habla del don de las lenguas. Y hay dos tipos de oraciones: la oración en el entendimiento con el razonamiento humano de acuerdo a las promesas de la palabra, pero también la oración en el espíritu o la oración en lenguas. Y cuando estamos orando en lenguas, oramos en el espíritu y entonces Dios está obrando a nuestro favor. Por eso, cuando estamos viendo tantos problemas en la tierra, tenemos que aprender a orar en el espíritu, orar mucho en lenguas, cambiar las circunstancias de una ciudad, de una nación. Jesucristo vino a enseñar de la oración y en el Antiguo Testamento encontramos acerca de lo que Dios ha determinado con respecto a la oración. En Ezequiel capítulo 22, aquí habla de la importancia de orar por la tierra. Dice el versículo 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia como los tiempos actuales, y al extranjero oprimía sin derecho. Tiempos de violencia, tiempos de robo, tiempos donde hay mucha maldad. ¿Qué espera Dios? Versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Aquí la palabra nos muestra que Dios espera que alguien en la tierra empiece a interceder a favor de la tierra. De lo contrario, vendrán los juicios. Juicios que estamos viendo ya, donde estamos viendo lluvias torrenciales son juicios. Cuando estamos viendo inundaciones son juicios. Cuando estamos viendo terremotos son juicios. Cuando estamos viendo sacudimiento en la economía, crisis económica, Dios es Dios de la economía, de la buena economía. Dios es Dios de la comida, del alimento a la familia. Pero cuando una familia no tiene el recurso económico, no tiene trabajo, no está teniendo para comer, entonces hay problemas. Todo esto es por los cielos que se han cerrado, es el juicio. ¿Cómo cambiamos las circunstancias actuales, tiempo de la iglesia hoy? Por medio de la oración. Vamos a Dios en oración y la oración del Padre Nuestro es el modelo. Sí. Pedimos perdón a Dios. Perdona nuestros pecados, Padre, perdona los pecados de mi ciudad, perdona los pecados de nuestros gobiernos, perdona los pecados de toda gente en un territorio. Dios está esperando escuchar de la tierra la oración. Jesucristo, cuando resucitó, le dijo a sus discípulos que iban a ser la columna de la iglesia. Podrán remitir los pecados. A quienes le remitan los pecados serán remitidos y a quienes se los retengan serán retenidos. O sea que el cristiano tiene ahora toda la autoridad que Cristo nos ha dado para ir cambiando circunstancias. Oremos por nuestros ríos, oremos por nuestras aguas, oremos para que todo sea bien. En el caso personal, yo siempre oro, Señor, la lluvia es buena para la tierra, los animales, para nosotros, pero te pedimos la buena lluvia, no sea lluvia torrencial. La lluvia torrencial, Señor, que no caiga en mi ciudad, que no hayan inundaciones. Hay que pedirle perdón a Dios y clamar conforme a la enseñanza de las Escrituras. Jesucristo dijo, el que pide, recibe. Así que hay que orar para tener. Amigo, amiga, quiero hacer un llamado a tu salvación. Solamente Cristo es el único que puede ayudarte en cualquier problema personal, familiar, laboral, cualquier tipo de problema. Ven a Jesucristo y empieza a caminar una vida diferente
empezando a leer las Escrituras. Repite: Señor Jesucristo, me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de mi pecado y clamo para que tu sangre preciosa me limpie de pecado y sea yo salvo. Recibo tu salvación en Cristo Jesús. Amén, amén. De esta manera has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Es la forma que entramos al reino de Dios. Y a partir de ahora hay que ir a una iglesia, ser enseñado por un verdadero pastor y estudiar de la Biblia y orar, orar y orar en tu casa. Pues bien, agradecemos que hayan estado con nosotros en estas enseñanzas. Siempre hay una enseñanza propia para los tiempos que estamos viviendo. Dios nos ha llamado a vivir en esta generación y nos da conocimiento revelado de lo que debemos hacer. Gracias, que las bendiciones sigan estando con ustedes y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Hasta luego.